El llamado de Enoc y la oscuridad de los tiempos antiguos, en tiempos lejanos. En días cuando los caídos vagaban sobre la tierra y la maldad parecía ser el aire mismo que respiraban los hombres, surgió una luz inesperada en medio de la oscuridad. Esa luz era Enoc, su nombre significaba consagrado, y desde su juventud, su corazón latía con un anhelo profundo hacia lo divino, hacia lo eterno. La tierra estaba plagada de sombras, pero Dios puso su mirada en él, como quien encuentra un diamante escondido bajo toneladas de roca. Lo llamó a recorrer un camino que muy pocas almas mortales habían transitado. Enoc, hijo de Jared, trabajaba la tierra día tras día bajo cielos tan claros que parecían infinitos. Su vida era sencilla, oraba al alba y al anochecer. Buscaba respuestas en el viento, en la roca y en el brillo de los ríos. Pero dentro de él ardía una llama que nunca se apagaba. Era un fuego que ni el paso del tiempo podía extinguir. Dios le hablaba de manera íntima, como un padre que susurra secretos en el oído de su hijo. Y así, aquella existencia ordinaria se transformaba en un sendero sagrado. Un día, mientras caminaba por un valle en silencio, Enoc sintió un temblor en el aire. El canto de querubines llenó el espacio, y de pronto una voz profunda, más allá del murmullo del mundo, lo envolvió a Enoc, hijo de humanidad. Prepárate, porque has sido hallado digno de ascender más allá del mundo. Verás lo oculto y llevarás visiones que estremecerán tu espíritu. El corazón de Enoc palpitó entre el temor y el anhelo. En silencio, aceptó el llamado del Altísimo. Aquella noche, al cerrar los ojos, su espíritu fue llevado más allá de las nubes. Se vio suspendido en un espacio blanco, sin tiempo. Ante él, un trono resplandeciente revestido de luz y juramentos antiguos, al lado una figura inmensa en alas que abarcaban el cielo y un rostro que era fuego contenido. Allí recibió su primera visión. Los vigilantes, ángeles enviados a velar por los hombres, habían caído en pecado. Tomaron a las hijas de los hombres y engendraron hijos colosales, a los Nephilim, gigantes de renombre, hombres poderosos, pero también portadores de arrogancia y destrucción. Enoc sintió su estómago encogerse al ver ciudades desoladas, ríos teñidos de sangre, pueblos entregados a sacrificios paganos. Los Nephilim reinaban con puño de hierro, contaminando la creación con el aroma del pecado. Con lágrimas preguntó: ¿hasta cuándo, Señor, tolerarás que tus criaturas se desangren en idolatría? Y la voz celestial le respondió, suave y sin embargo, tan fuerte como un trueno: su tiempo está contado. Llegará el día en que las cadenas del mal celestial serán rotas. Pero primero, lleva estas visiones a tu gente. Habla con sabios y simples. Anuncia el juicio, pero también la esperanza. Porque uno vendrá que redimirá, y su luz vencerá sobre la oscuridad de los gigantes. El libro de los secretos y la voz del Altísimo. Al amanecer siguiente, Enoc despertó con el cuerpo empapado en sudor y el corazón inflamado. Sus ojos aún guardaban las imágenes de las alturas y de las profundidades. Había comprendido que su misión sería tan firme como los muros del cielo en revelar la verdad en medio de la corrupción. Con paso firme se levantó en medio de su pueblo y comenzó a hablar. No era un profeta común. Sus palabras eran como martillos que quebraban la piedra de la indiferencia. Denunciaba la caída de los vigilantes, el linaje impuro de los Nephilim, pero también anunciaba la promesa de redención. En medio de sus visiones, Enoc contempló un libro de carnes y espíritus compuesto de 24 partes donde se registraba la historia del cosmos, a las rebeliones celestiales, los destinos de justos e impíos, los secretos de las estrellas y los senderos del alma. Ese libro le sería entregado para que lo que estaba oculto se hiciera conocido en la tierra. Así, noche tras noche, Enoc ascendía en espíritu y oía los cánticos de los serafines. Cada mañana descendía para compartir con su pueblo lo que Dios le revelaba. Hablaba de cárceles infinitas donde los vigilantes esperaban su condena, de la tierra juzgada por fuego y agua, de valles convertidos en desiertos, pero también veía cometas de misericordia atravesando el cielo, anunciando que la redención alcanzaría a quienes volvieran su rostro al Altísimo. Un fuego interior lo empujaba a alzar su voz en plazas, montes y hogares. Algunos lo llamaban loco, ¿qué sabe un hombre de los cielos infinitos? Otros, en silencio, se estremecían y oraban con reverencia. Estaba destinado a ser testigo entre dos mundos, portador de luz contra la oscuridad que crecía tras el velo de lo visible. Día tras día, su espíritu era llevado más allá de los confines de la tierra. Veía estructuras celestiales hechas de fuego vivo, libros sellados con luz, criaturas con rostros múltiples que cantaban sin cesar los nombres del Altísimo. Ángeles guías lo acompañaban, silenciosos, con alas extendidas como auroras, en un valle profundo,
donde ni el sol ni la luna llegaban, contempló a los vigilantes caídos encadenados. Eran seres magníficos y rotos. Uno de ellos levantó su voz, y fue un lamento que estremeció hasta la roca. Hijo de la tierra, tú que caminas entre cielos, dile al Altísimo que nos mire con compasión. Nuestros corazones se cerraron, pero nuestros hijos vagan sin propósito. ¿No habrá clemencia para nosotros? Enoc guardó silencio. Su corazón se conmovió, pero también ardía en fuego de justicia. Esa súplica no le pertenecía. Fue llevado entonces más alto aún, hasta un trono envuelto en llamas que no quemaban, sino que revelaban. Y allí la voz habló con fuerza irresistible en escribe lo que has visto. Escribe como los vigilantes enseñaron al hombre la hechicería, la guerra, la vanidad y la seducción. Escribe cómo sus hijos devoraron la creación y oprimieron al débil. Su juicio ya está escrito, pero tú, Enoc, serás el escriba del cielo. Y así comenzó la misión sagrada. Cada palabra que Enoc trazaba no era tinta sobre pergamino, sino visión pura. Escribió sobre las luminarias del cielo y sus rutas, sobre los portales del viento, los ciclos de la lluvia, el alma del trueno y el espíritu del relámpago. Todo en la creación tenía un guardián, una ley, un propósito. Y cuando esa ley era quebrantada, el desorden traía juicio. También escribió sobre el árbol de la vida, escondido en el extremo oriente, cuyo fruto sería dado solo a los justos. Tras el gran día del Señor envió el trono del juicio. Millares de ángeles reunidos, potencias ejecutando decretos y escribas celestiales, llenando libros eternos. Pero no todo era juicio. También contempló un valle de paz, donde las almas puras aguardaban la promesa. Vio a un hombre con rostro resplandeciente, sentado a la diestra de la gloria. Su luz era más antigua que las estrellas. Enoc, ¿quién es este hombre? ¿De dónde viene su luz? Y la voz respondió, este es el elegido, nacido antes que las estrellas. A él se le dará el juicio, y su trono será eterno. Tú, Enoc, has sido hallado digno de verlo, para que testifiques a los hijos de la tierra. A su venida es segura, y su reinado será justo. El Hijo del Hombre y el destino final de Enoc. Cuando Enoc descendía de sus visiones, su rostro brillaba con una luz tenue, como si hubiera contemplado demasiado tiempo el rostro de Dios. Su esposa lo miraba con asombro, sus hijos escuchaban en silencio, y los ancianos de su pueblo se reunían a sus pies. Él decía, con firmeza, el mundo no será siempre como lo ven. Vendrá un día en que todo será puesto en orden. En las plazas y en las montañas, Enoc hablaba con voz clara, anunciaba la caída de los vigilantes, describía los juicios futuros, y recordaba a todos que la misericordia del Altísimo todavía estaba abierta. Algunos se burlaban, otros callaban con miedo, pero muchos empezaron a orar, a mirar el cielo con reverencia, a esperar señales. Las visiones continuaban. Una noche, Enoc fue llevado a un valle donde la historia misma parecía estar escrita en las estrellas. Allí vio un hijo del hombre, envuelto en gloria, con un rostro que irradiaba poder y compasión a la vez. Los ángeles lo rodeaban como un ejército de luz. La voz del Altísimo habló: a él le será dada autoridad sobre cielos y tierra. Él juzgará a reyes y naciones, y su trono será eterno. Enoc, sus ojos contemplaban al elegido, al que vendría a poner fin a los reinos de injusticia y a establecer una justicia sin fin. Su corazón comprendió que toda la creación aguardaba aquel día. Fue entonces cuando se le dio la última instrucción a Enoc: escribe lo que has visto y lo que has oído. Testifica a tu pueblo. Sé lámpara en medio de la oscuridad. Y cuando tu tarea esté cumplida, yo mismo te tomaré para que no veas la muerte. Desde ese día, Enoc supo que su vida ya no pertenecía al mundo común. Cada palabra que pronunciaba tenía el peso de la eternidad. Cada visión lo acercaba más al misterio del Altísimo. Él fue testigo de secretos que ningún ojo humano había contemplado, y dejó constancia para generaciones futuras de que el juicio vendría, pero también la promesa de redención. Y así llegó el día. Mientras caminaba por el campo, bajo un cielo despejado, el aire comenzó a vibrar como si el universo entero se inclinara sobre él. Una luz lo envolvió. Sus pasos dejaron de tocar la tierra. Los ángeles descendieron, y en un instante, Enoc ya no estaba allí. La escritura lo resume con sencillez: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24. La vida de Enoc nos recuerda que incluso en los días más oscuros hay hombres y mujeres que eligen caminar con Dios, en que no importa la corrupción de la tierra. La fidelidad puede encender una luz más fuerte que cualquier sombra, y que al final, el juicio y la esperanza no son enemigos, sino dos rostros de la misma promesa, aunque el mal tiene fin y que la justicia de Dios es eterna. Pregunta para la audiencia, en pantalla: ¿qué enseñanza de Enoc te inspira más? ¿Su obediencia, su visión o su confianza en medio de la oscuridad? Escríbelo en los comentarios. Si este relato tocó tu corazón,
compártelo con alguien que necesite esperanza. Suscríbete para seguir explorando los misterios de la fe, porque las historias antiguas todavía tienen poder para transformar nuestro presente. El fin cercano y la ascensión de Enoc. Las ciudades altivas caerán, los poderosos serán despojados, y los mansos heredarán la tierra. Así hablaba Enoc, el consagrado, cuando compartía las visiones que el Altísimo le confiaba. Con voz firme recordaba a su pueblo que todo lo que anunciaba no era invención suya, sino palabras inscritas en los libros que le fueron entregados. Lean, escuchen, guarden en sus corazones, decía, pero no todos oían con reverencia. Llegaban también curiosos, escribas y hombres de poder. Algunos lo escuchaban con recelo, otros deseaban arrebatar sus escritos, y no faltaban quienes querían callar su voz para siempre. El rumor creció, y pronto circuló la sospecha de que Enoc guardaba secretos que podían estremecer reinos enteros. En medio de ese ambiente hostil, Enoc sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Su corazón ya habitaba en otro lugar. Una tarde, mientras caminaba por el campo, sintió que su cuerpo se volvía liviano, casi etéreo. Miró sus manos y las vio tornarse translúcidas, como si la carne comenzara a rendirse ante la luz. Entonces, una última visión lo envolvió. Los cielos se abrieron y una multitud celestial celebraba su regreso. Ante un trono resplandeciente se hallaba un libro abierto, y allí estaba escrito su nombre. Enoc, no verás muerte en Ben, siervo fiel. Lo que escribiste será guardado. En los tiempos finales volverá a ser leído, y muchos comprenderán. Así fue como Enoc fue tomado por Dios, sin probar la muerte, y llevado al lugar donde habitan los justos. El ascenso de Enoc a los 7 cielos en los días que siguieron. El espíritu de Enoc fue llevado cada noche más allá de los confines de la tierra. En cada ascenso contemplaba cosas que ningún ojo humano había visto. Jamás han estructuras celestiales compuestas de fuego vivo, libros sellados con sellos de luz, criaturas con múltiples rostros que cantaban sin cesar los nombres del Altísimo. Pero llegó un momento distinto. Una noche el Espíritu de Dios lo tomó no en sueños, sino en plena conciencia, y lo elevó por un sendero invisible, más allá del monte más alto, más allá del velo del mundo. Allí comenzó su recorrido por los 7 cielos, cada uno más glorioso y temible que el anterior. El primer cielo, el velo de la creación. Enoc vio una bóveda cristalina suspendida sobre la tierra, llena de niebla luminosa. Allí ángeles humildes, vestidos de gris plateado, vigilaban las nubes, los vientos y las lluvias. Nosotros servimos al orden, dijeron. Sin nosotros, el caos cubriría los campos. Enoc comprendió que incluso el viento tiene un pastor, y que la lluvia no cae sin designio. El segundo cielo, la prisión de los vigilantes caídos más arriba. Enoc fue llevado a un lugar de oscuridad viva. No era ausencia de luz, sino luz contenida en cámaras profundas. Allí vio a los ángeles caídos, alguna vez gloriosos, ahora encadenados por su orgullo. El narrador cayeron no por odio, sino por desobediencia disfrazada de libertad. En su ambición tocaron lo prohibido y sembraron dolor en la humanidad. Enoc guardó silencio, estremecido. Eran hijos del Altísimo y su condena era eterna. Comprendió que incluso la luz, si no es humilde, puede volverse oscuridad. El tercer cielo, el jardín y la espada. El tercer cielo era un valle indescriptible, un reflejo perfecto del Edén. Allí estaban los árboles de vida, con frutos resplandecientes y hojas que curaban toda herida. Ángeles con espadas de luz guardaban los senderos, pero a un costado, Enoc vio un lugar de sombra, las almas de los injustos aguardando juicio. Un ángel le dijo: aquí reposan los que amaron la mentira, esperan la cosecha de lo que sembraron. Pero los justos reposan bajo los árboles, y su gozo será eterno. Enoc lloró, porque reconoció rostros, y supo que no todos serían hallados entre los justos. El cuarto cielo, las luminarias del tiempo. El cuarto cielo era un salón de fuego dorado. Ángeles gigantes cargaban sobre sus hombros esferas, resplandecientes en el sol, la luna, los planetas, las estrellas. Cada uno obedecía a un orden divino. El ángel Uriel, custodio de la luz cósmica, se acercó y le dijo: aquí se escribe el tiempo, y aquí se lee el final. El hombre verá eclipses, señales y días de juicio, pero nada escapa al ojo del Creador. Enoc vio pergaminos suspendidos en el aire, donde estaban escritos los ciclos del cosmos y los destinos de los pueblos. El quinto cielo, los ángeles guerreros. El quinto cielo era una llanura de oro y fuego. Allí miles de ángeles guerreros comandados por el arcángel Miguel entrenaban en orden perfecto. No luchaban con furia, sino con solemnidad. Nosotros somos los guardianes del Eino, dijo Miguel. Cuando el mal se levanta, descendemos, pero no con violencia, sino con justicia. En el centro del campo ardía una llama perpetua en el altar de la justicia, donde cada batalla era decidida antes de librarse en la tierra. Miguel susurró:
En los últimos días, nuestra guerra será la última, y el Rey justo vencerá con solo su palabra. El sexto cielo, los escribas del Altísimo más arriba, Enoc, vio la biblioteca divina. Columnas de luz sostenían estanterías infinitas, y ángeles escribas vestidos de blanco registraban todo: pensamientos, palabras y decisiones. Uno de ellos le mostró un libro y dijo: «Este es tuyo. Enoc, desde el día que fuiste llamado, tus visiones han sido escritas. Nada se ha perdido, nada es ignorado». Allí también estaban los ángeles que gobernaban las naciones. Algunos brillaban con honor, otros con velos oscuros. El ángel explicó: «Los que corrompieron la justicia serán juzgados con mayor severidad, porque el poder no es privilegio, sino servicio». El séptimo cielo, la gloria incontenible. Finalmente Enoc llegó al séptimo cielo. Allí no había forma ni figura, sino una luz viva, incontenible, que todo lo llenaba. En medio de esa gloria estaba el trono del Altísimo, rodeado por querubines, serafines y los ángeles del rostro, que no cantaban con palabras sino con su misma existencia. Enoc cayó rostro en tierra. Todo temor y toda duda fueron quemados por esa santidad. Entonces una voz suave y abismal le habló: «Levántate, Enoc, has visto lo que muchos han deseado ver. Guarda este testimonio. Habla, escribe y no temas, porque en los días finales tus palabras despertarán a los dormidos». Y en ese momento, Enoc fue sellado como testigo de los cielos, el juicio de los vigilantes y los portales celestiales. Después de contemplar la gloria incontenible del séptimo cielo, Enoc fue llevado aún más lejos, a regiones que ni hombre ni ángel deseaban visitar por voluntad propia. Allí estaban los límites de la creación, las fronteras donde el orden se disolvía, para dar lugar al eterno testimonio del juicio. El ángel Uriel descendió envuelto en un fuego suave y le dijo: «Prepárate, Enoc, hijo del polvo. Hoy no ascenderás, sino que descenderás. Verás lo que permanece oculto incluso para muchos de los justos, porque el juicio no es solo un día, es también un lugar». Las montañas del juicio. Uriel lo llevó a un valle inmenso donde se alzaban montañas negras como carbones encendidos. Aquí fue sellado el destino de los vigilantes caídos. En la cima de cada montaña estaba grabado el nombre de uno de los ángeles que quebrantaron el designio del Altísimo. Cada roca guardaba la historia de su rebelión. Enoc se acercó a una grieta y allí vio a un ser encadenado. No era un cuerpo humano, sino una forma luminosa apagada, como un sol cubierto de cenizas. Era Azazel, el vigilante que enseñó a los hombres a forjar espadas y a las mujeres a pintarse el rostro con artificios. Aunque sus ojos estaban sellados, su alma percibió a Enoc con voz débil. Murmuró: «Tú, el que camina entre mundos, dile al Altísimo que no hemos olvidado. Nuestra caída aún arde. No pedimos clemencia, solo que no se nos olvide». Inact. Uriel puso su mano sobre su hombro y susurró: «El juicio no es olvido, es memoria perpetua», y lo apartó de aquel lamento. Los portales celestiales después de las montañas fueron llevados a los bordes del cielo. Allí Enoc contempló estructuras inmensas como puertas de fuego y cristal. Cada portal vibraba con un tono distinto, y detrás de cada uno se abría una ruta hacia algún dominio celestial. Uriel explicó: «Estos son los portales del cielo. Por ellos entran y salen las luminarias, los ángeles mensajeros y los espíritus de los justos. Cada puerta guarda un misterio. Cada puerta conduce a un designio». Enoc comprendió que el universo no era un caos, sino un orden perfecto sostenido por la mano del Altísimo. El peso de la misión Hawk sintió que su espíritu ya no pertenecía a la tierra. Había visto el destino de los caídos, la gloria de los cielos, los secretos del tiempo y los portales de la eternidad, pero también comprendió que debía regresar, aunque su cuerpo se desvaneciera en luz. La voz celestial resonó de nuevo en Enoc: «Escriba del cielo, guarda lo que has visto. Tu testimonio no es para esta generación solamente. En los días finales tus palabras volverán a ser leídas y muchos comprenderán». En ese instante, su nombre quedó inscrito en los libros eternos, no como un hombre común, sino como testigo entre dos mundos. El legado eterno de Enoc. La escritura resume su destino con una frase sencilla pero insondable: «Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios». Génesis 5:24. Pero lo que Enoc dejó es mucho más grande que su desaparición misteriosa. Su vida fue testimonio de que, aún en un mundo dominado por la corrupción y la soberbia, un hombre puede caminar con Dios y no ser vencido por las tinieblas. Enoc vio lo que pocos han visto, escuchó lo que pocos han escuchado, y dejó escrito lo que muchos aún buscan. Su voz sigue resonando en los confines de la historia: que el juicio de Dios es seguro, pero también su misericordia. Que ni la caída de los poderosos, ni la soberbia de los gigantes, ni la corrupción de los ángeles puede detener la luz que el Altísimo ha puesto en el mundo. Pregunta para la audiencia en pantalla:
¿Qué enseñanza de Enoc resuena más en ti, en su valentía, su visión o su fidelidad hasta el final? Si esta historia te conmovió, compártela. Suscríbete para descubrir más relatos que siguen vivos, porque los misterios antiguos todavía tienen poder para transformar nuestro presente. Los portales celestiales y las prisiones eternas. Cada portal tenía un guardián, y cada guardián llevaba una corona con inscripciones vivas, como si fueran palabras que respiraban. El ángel señaló: mira el portal del oriente, por ahí entra el sol cada día, no por azar, sino por mandato eterno, y aquel del norte es usado por los ángeles del juicio. Cuando uno de ellos desciende a la tierra, lo hace por allí. Enoc fue conducido hasta uno de esos portales. A medida que se acercaba, su cuerpo temblaba. Era como estar frente a una tormenta que canta. Atrapstiel vio una estrella caer a la tierra, pero comprendió que no era una estrella común. Era un mensajero del Altísimo, enviado a corregir los caminos del hombre. Uriel Ladillo: muchos de estos portales permanecen cerrados para los hombres, pero tú los has visto, y tus palabras abrirán sus memorias cuando llegue el tiempo de las prisiones eternas. Después de esto, Enoc fue llevado bajo la tierra. No caminó ni voló, descendió como absorbido por el silencio mismo. Allí, bajo las raíces del mundo, se extendían cámaras infinitas, sin puertas ni ventanas, donde solo habitaban ecos, sombras y lo que alguna vez fue luz. Estas son las prisiones eternas, explicó el ángel. No fueron hechas con manos, sino con palabra. Aquí permanecen los espíritus que vagaban sin cuerpo en los restos de los Nephilim, los gigantes que murieron en el diluvio. Sus espíritus no pertenecen ni al cielo ni a la tierra. Buscan habitar hombres, susurran, engañan, pero aquí son atados. Enoc vio forma sin forma, como humo atrapado en jaulas de cristal. Algunos gritaban, sin voz. Otros permanecían inmóviles, prisioneros de su propia conciencia. También estaban allí reyes de la tierra que se hicieron dioses, jueces que vendieron justicia, maestros que torcieron la verdad por gloria vana. Cada uno en su celda, encerrado en lo que ellos mismos habían construido. Enoc lloró. ¿No hay retorno para ellos? Uriel respondió: no para quienes ya fueron hallados rebeldes. Pero para los que aún viven, el libro de la vida sigue abierto. Eso también debes decir. Finalmente lo llevó a la prisión más profunda. Allí no había forma ni tiempo, solo un abismo insondable. Uriel no quiso entrar. Este es el Sheol más antiguo. Aquí están los primeros que se rebelaron, antes de la creación del hombre. Aún esperan su juicio final. Enoc se estremeció, y entonces una luz brotó desde lo alto, y el abismo tembló. Era como si el mismo trono hubiera abierto un ojo sobre aquel lugar. La voz del Altísimo habló: recuerda esto, Enoc, ni el abismo más profundo está fuera de mi mirada, porque yo soy el Alfa y la Omega, el que juzga, pero también el que espera. El libro de las parábolas y las 3 visiones del Hijo del Hombre. Enoc fue elevado desde el abismo, no por alas, sino por gracia divina. Mientras ascendía, escribió en su corazón cada imagen, cada nombre, cada lamento y cada revelación. Sabía que sus palabras serían difíciles de aceptar en los sabios, las rechazarían, los reyes las olvidarían, los poderosos las ridiculizarían, pero también sabía que los justos las guardarían como fuego, advertencia y esperanza. Si el juicio es real, también lo es la redención, pensó Enoc, y lo que yo he visto, lo verá todo hombre al final de sus días. Fue entonces cuando el Altísimo le abrió el rollo oculto, aquel sellado con 3 sellos de fuego, el libro de las parábolas. Uriel Ladillo: este no es un libro para los días de ahora, sino para los días del fin, cuando los hombres pierdan el sentido del juicio, cuando el mal se disfrace de virtud, y los reinos se levanten sobre la sangre de los inocentes. Enoc tembló porque comprendió que lo que estaba por escribir sería odiado por los poderosos, pero amado por los perseguidos. Cada parábola era como una espada envuelta en miel en dulce para los justos, amarga para los impíos. Primera parábola: el juicio del justo. Enoc escribió un seit y un trono blanco, y sobre él estaba sentado uno que no era anciano, poros y... su rostro era como el de un hombre, pero sus ojos brillaban como estrellas eternas. A su lado un trono vacío reservado para el elegido. Este hombre de gloria no llevaba corona, pero todos los ángeles se inclinaban ante él. No portaba espada, pero su palabra juzgaba con precisión. Su rostro era sereno, pero sus ojos atravesaban el alma. ¿Quién es este?, preguntó Enoc. Y la voz respondió: este es el Hijo del Hombre, nacido antes de la creación, oculto hasta el tiempo señalado. En él reside la justicia, su trono será eterno, y a él se le dará el juicio de los reyes. Enoc vio como el Hijo del Hombre era presentado ante el Anciano de Días, y toda la creación guardó silencio. Los libros fueron abiertos,
y uno a uno los reinos pasaron ante él. Los injustos fueron dispersados como polvo al viento, pero los oprimidos fueron levantados en gloria. Este es el día del ungido, dijo la voz. Él vengará a los mártires, recompensará a los fieles y gobernará con justicia. Segunda parábola. La luz de los pueblos. Enoc fue llevado a una llanura donde se reunían todas las naciones. No había templos, ni reyes, ni muros, solo un hombre de gloria en medio de ellos, rodeado de luz pura. Su rostro irradiaba compasión, y su voz era consuelo. ¿Quién es este?, preguntó Enoc otra vez. Y la respuesta vino: este es el pastor de las naciones. No vino a juzgar, sino a sanar. Es luz para los gentiles, consuelo para los tristes y medicina para las heridas del alma. Enoc vio cómo se acercaban a él los quebrantados, viudas, huérfanos, perseguidos y extranjeros. Y él los recibía sin juicio, imponiendo sus manos para restaurar sus almas. El ángel le explicó: a este hombre se le dará un nombre nuevo. Quien lo invoque en verdad no será desechado. Pero también vio cómo algunos lo despreciaban. Este no puede ser rey, no tiene forma majestuosa, y sin embargo en el juicio final, fue él quien testificó a favor de los justos. A mí me lo hicieron. Cuando visitaron al enfermo, cuando alimentaron al hambriento, cuando perdonaron al enemigo. El cielo entero entonó un canto que resonó hasta el primer cielo. Tercera parábola, el león y el trono. En su tercera visión, Enoc fue llevado a una montaña de fuego. Allí apareció un tercer hombre de gloria. Tenía la apariencia de un león, pero su rostro era humano, y su corona ardía sin consumirse. ¿Quién es este?, preguntó por tercera vez. El ángel respondió: este es el león de la tribu de la promesa. Cuando la medida del mal se haya colmado, descenderá con poder. Todo ojo lo verá. Ya no vendrá como cordero sino como rey. Ya no será herido sino vencedor. Enoc contempló cómo descendía con 10,000 santos. Las montañas se partían, los ídolos eran derribados y los enemigos de la justicia huían, pero no hallaban donde esconderse. Su juicio será justo, pero sin retorno de Yolangel. Él pondrá fin al tiempo del engaño y establecerá el reino eterno. Enoc cayó de rodillas, comprendiendo que los tres hombres de gloria eran uno solo, manifestado en tres tiempos y con tres rostros: el Salvador, el Pastor y el Rey. Entonces fue llevado ante el anciano de días, quien le dijo: escribe esto, Enoc-an, porque cuando el mundo olvide mi justicia, este libro será memoria. Cuando los reyes se hagan dioses, será martilo, y cuando los justos duden, será consuelo. El libro de las luminarias. Después de las parábolas, el ángel Uriel se acercó a Enoc. Su rostro era sereno como el mar en calma, pero sus ojos brillaban como brasas antiguas. En sus manos llevaba un libro que no era de pergamino ni de piedra, sino de pura luz. Lo abrió, y las letras flotaron ante Enoc como constelaciones vivas. Este es el libro de las luminarias, dijo Uriel. Muy pocos han sido dignos de verlo. El hombre cree que la creación es suya, pero ignora que cada estrella amanecer, cada sombra de luna responde a un mandato eterno. Hoy verás cómo el cielo obedece al Creador. El curso del sol Enoc fue llevado al borde del mundo Grand Monte del Orient, donde los portales del cielo se abrían y cerraban con cada día. El aire era tan puro que no pesaba, y el firmamento parecía dividido como una esfera transparente. Ante él, el horizonte se mostraba como un círculo perfecto, marcado por puertas invisibles al ojo humano, pero evidentes al espíritu. Uriel señaló y dijo: mira el curso del sol. Cada año entra por uno de los 6 portales del este y sale por uno de los 6 portales del oeste. No lo hace donde quiere, ni cuando desea. Cada movimiento es obediencia. Cada estación es un decreto. Enoc contempló cómo el sol se levantaba por el primer portal en los días más fríos del invierno. Su luz era tenue, y los días breves. Mes a mes ascendía al siguiente portal, hasta llegar al sexto, en el cenit del verano, cuando su resplandor era fuerte y prolongado. Luego descendía de nuevo, volviendo al primero. Así se forman los ciclos de los días y las noches, explicó Rio. Así se dividen las estaciones y se establece el orden de la tierra. La luna y las estrellas. Luego Uriel le mostró la ruta de la luna. Sus fases, lejos de ser un misterio, eran obediencia a un mandato en crecer y menguar, marcar meses y señales, como un reloj viviente del cielo. Las estrellas innumerables no vagaban al azar. Cada una tenía su nombre y función, inscrita en el libro eterno. Algunas eran guías, otras señales de juicio o de gracia. Todas respondían a la voz del Altísimo. Nada en el cielo se mueve sin propósito, dijo Uriel, y lo que los hombres llaman casualidad es, en verdad, memoria escrita en el firmamento. El mensaje para los hombres. Enoc observaba en silencio. Su corazón ardía porque entendía que estas revelaciones
no eran solo maravillas cósmicas, sino advertencias. Uriel le habló con solemnidad: escribe estas cosas. Enocan, porque llegará el tiempo en que los hombres dirán que la creación es fruto del azar, que el sol y la luna son simples luces sin destino. Entonces tus palabras serán memoria, y recordarán que el cielo mismo obedece al Creador. Enoc inclinó su rostro, comprendiendo la grandeza del encargo. El legado del libro de las luminarias no era solo ciencia celestial, era también profecía. Marcaba los días señalados del juicio y de la misericordia, los eclipses que hablarían de tiempos de cambio, las señales en el cielo que prepararían a los hombres para el día del ungido. Enoc vio que el sol no brilla por sí mismo, sino porque alguien lo envía, que la luna no marca meses al azar, sino porque alguien la guía, que las estrellas no son solo fuego en la distancia, sino letras de un libro eterno que sigue hablando, y entendió que todo lo creado no es dueño de sí mismo, sino servidor del Altísimo.